Buenas tardes, licenciada María Jacome. Somos del grupo número 2 y nos ha tocado exponer sobre las leyes de álgebra proposicional. Nuestro grupo está conformado por Daniel Estacio, Brian Estrella, Zaida Fariño, Brittany Galarza, Caterina García, Paula González, Miguel González, Natalie Grefa, Angélica Gutiérrez, Eliana Hoyos y mi persona, Damaris Dinas. La lógica proposicional también es llamada lógica de enunciados, lógica de orden cero o cálculo proporcional. Este es un sistema formado de los cuales cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados. Recordemos que en la mayoría de los casos en la matemática usan enunciado como sinónimo de proposición. Además de que constantemente las lógicas son llamadas conectivas lógicas, que representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Además de que carecen de cuantificadores o variables de individuo, pero tienen variables proporcionales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que se pueden interpretar como proposiciones con un valor de verdad infinito. De ahí viene su nombre proposicional. Además de que cualquier sistema lógico basado en la lógica proposicional es decidible y un número finito de pasos se puede determinar la verdad o falsedad aplicando las leyes de proposicionalidad. Estas leyes de álgebra proposicional nos dice que son equivalentes lógicas que se pueden demostrar con el desarrollo de las tablas de verdad del bicondicional, permitiéndonos reducir esquemas moleculares complejos y expresándolos en formas más sencillas. Estas demostraciones de dichas leyes se hacen construyendo la tabla de verdad en cada caso. A continuación les voy a presentar las leyes. Como es la ley de la involución, la idempotencia, el complemento, la identidad, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, la de Morgan, la absorción y otras equivalencias como son la contrarrecíproco, la negación del condicional, la equivalencia del bicondicional y la equivalencia de la disyunción exclusiva, la equivalencia del bicondicional y la equivalencia del condicional. A continuación, mis compañeros les van a presentar cada una de estas leyes con sus respectivos ejemplos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Brittany Galarza. Voy a presentar el tema de la involución. Una involución es la negación de otra negación, lo que quiere decir que hay dos negaciones en una misma proposición. Por ejemplo, negación de la negación de P y Q Como podemos ver aquí, vemos dos negaciones, las que les subrayo a continuación, les encierro. Lo que quiere decir que esta es una negación, una involución, ya que lleva dos negaciones. Podemos suprimir llaves o corchetes para eliminar las negaciones, que en sí quedaría la proposición así. P y Q sin ninguna negación, ya que eliminamos corchetes y también ahí pudimos ver que eliminamos las llaves, las negaciones por decir. Entonces ese sería un ejemplo, el ejemplo más claro que se podría dar de lo que es involución. Como también tenemos conocimiento, es la negación de la negación, como mencioné anteriormente. Y eso, muchas gracias y que tengan una buena tarde.
Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la ley de idempotencia. Pero la ley de idempotencia solamente es aplicable en la disyunción y conjunción y su fórmula es P y P igual a P o P igual a P. Muchas de las veces no vamos a encontrar con las mismas letras, sino que va a variar. Puede estar una R, una S o cualquier tipo de letra, pero siempre se va a mantener el I y el O. Entonces, un ejemplo de esto sería, si es que yo pongo negación de P y P, esto va a ser equivalente a negación de P. En el caso de un ejercicio más complejo, tendríamos negación de P o Q o negación de P o Q. Entonces nuestro resultado, al ser parecidos, se cumple la orden de aquí. Entonces el resultado sería negación de P o Q. Esa sería nuestra respuesta. Entonces, como conclusión tenemos que cuando estas dos se repiten, el resultado va a ser uno solo equivalente al mismo. O sea, quiere decir que esta ley de aquí se cumple en el resultado de acá, siempre y cuando estos dos sean los mismos. Esta es la ley de idempotencia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Zaida Fariño y les voy a hablar acerca de las leyes de complementación. Tenemos en este caso A, B, C, D, 4 leyes diferentes. La primera es la A, sería la de tercio excluido. Es decir, que la disyunción de una proposición y de su negación va a ser siempre verdadera. ¿Ok? Sea P una proposición simple o compuesta, entonces, independientemente del valor de verdad que tenga P, la proposición siempre va a ser verdadera. Esto es cuando utilizamos la disyunción, ¿ya? Lo contrario sucede con la conjunción, que es el terminal B. En este sentido, tenemos una proposición P, por decir que es verdadera, al negarla se convierte en falsa. Es suficiente que haya un falso para que ésta sea falsa, ¿ok? Tenemos en literal C lo que es la ley de la doble negación. La negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. ¿Ok? Entonces, en este caso, la negación, como en el álgebra sabemos, la negación con la negación se elimina y va a quedar siempre P. En el literal D, en el caso de negar una proposición que es verdadera, el resultado es falso. Y en caso de negar una proposición que es falsa, el resultado va a ser verdadero. Esto es lo que tiene que ver con las leyes de la complementación. Tenemos un ejemplo, en este ejemplo aquí vamos a eliminar lo que es la negación y va a quedar su resultado S. Aquí tenemos S si solo si R, conjunción, y al contrario tenemos la negación de lo mismo, de S si solo si R. Entonces, en este caso va a ser verdadero. Para esto de aquí, para este ejemplo de aquí, vamos a aplicar lo que es el inciso A. Aquí tenemos que esto de aquí va a ser P y esto de aquí va a ser no P. Y como vemos, su resultado va a ser verdadero. Eso es todo lo que les puedo hablar acerca de las leyes de la complementación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula González y hoy les hablaré sobre una ley del álgebra de proposiciones. En este caso, yo les voy a hablar sobre la ley de identidad. Es una constatación de dos proposiciones que se escriben de diferente manera. Son de hecho el mismo objeto, siendo así una igualdad de las dos expresiones. La idea de identidad presupone una idealización real de objetos que haga referencia al razonamiento lógico. En la tabla de verdad tenemos aquí varias proposiciones. En este caso vamos a ocupar la disyunción y la conjunción. En una O, en este caso que utilizamos para la disyunción, era falso cuando los dos eran falsos, pero ahora solo depende de P. Si el valor de P toma el falso, toda la proposición será falsa. Si es que toma el valor de verdadero la P, toda la proposición será verdadera.
En una conjunción era verdadero cuando los dos eran verdaderos, pero si en este caso hay un falso, como resultado será falso. Un ejercicio utilizando la disyunción, en este caso vamos a ver la tabla de verdad, que si vamos a asociar con un valor de verdad y el valor de verdad es falso, toda la proposición va a ser falsa. Si en este caso es una proposición verdadera, todo va a dar verdadero. Utilizando la conjunción, se tendrá en cuenta igual que si P tiene un valor verdadero, todo va a ser verdadero. Y si P toma el valor de falso, todo será falso. Esto quiere decir en conclusión que el valor que tome P será todo el valor que tome toda la expresión. Gracias. Saludos, mi nombre es Natalia Alejandra Grefa Rivadeneira y les voy a hablar acerca de la ley conmutativa en la lógica proposicional. La ley conmutativa establece que el orden de los factores no altera el resultado. En la lógica proposicional, esto es aplicado a las operaciones con conectivos lógicos, que implican conjunción, que es afirmar que se dan dos cosas a la vez, y disyunción, que es presentar una elección entre dos cosas, sin importar en qué orden se presenta. Se aplica para todos los conectores, a excepción de la condicional, entendiendo que P o Q equivale a Q o P. Aquí vemos que el orden cambia, pero la equivalencia es la misma. P y P equivale a Q y P. P, sí y solo si Q equivale a Q, sí y solo si P. Y P, disyunción exclusiva, Q equivale a Q, disyunción exclusiva a P. Ejemplo, no P o Q. Si aplicamos la ley conmutativa, Q ocupa el primer lugar y P el segundo lugar, teniendo como resultado Q o no P. Recordemos que el orden de los elementos no altera el producto, es decir, no importa el orden en el que se conecten las proposiciones, el valor de verdad será el mismo. Buenos días, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Daniela Estacio y en esta ocasión les voy a hablar sobre la propiedad asociativa de la lógica proposicional. La propiedad asociativa nos permite cambiar de lugar los paréntesis, sin cambiar las preposiciones, y solo se puede aplicar si ambos conectores lógicos son de disyunción o de conjunción. Vamos a leer la preposición. Aquí tenemos una preposición P, O, paréntesis, Q, O, R, paréntesis. Como tenemos que reconocer que tenemos dos conectores lógicos iguales, entonces en este caso es la disyunción. Aplicando la ley asociativa, que nos dice que solamente tenemos que cambiar de lugar los paréntesis y siguen conservándose las preposiciones, entonces nos quedaría paréntesis, paréntesis, P, conector lógico O, Q, paréntesis, conector lógico O, R. Ahora, en la conjunción tenemos la preposición P y paréntesis Q y R paréntesis, aplicando la ley asociativa que nos dice que tenemos que solo cambiar de lugar los paréntesis, entonces nos quedaría paréntesis, preposición P, conector lógico y Q, paréntesis, conector lógico y R. Esto es en la conjunción. Ahora vamos a aplicar un ejemplo de la ley asociativa. Aquí tenemos la preposición P, conector lógico O, paréntesis, negación de P, O, Q, paréntesis. Aquí debemos de aplicar aplicando la ley asociativa, nos quedaría paréntesis P, conector lógico O, negación de P, paréntesis, conector lógico O, Q. ¿Qué hemos hecho? Solamente hemos cambiado de lugar
los paréntesis y hemos conservado las mismas preposiciones. Buenas tardes con todos. Vamos a realizar la siguiente inferencia lógica por la propiedad distributiva. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de inferencia lógica por la propiedad distributiva. Ok. P y, abro paréntesis, Q o negación de P. Ok, lo que tenemos aquí dentro es la disyunción, lo que tenemos en la parte de afuera es la conjunción. Resolvemos este ejercicio en donde nos distribuimos de la siguiente manera: P para Q y P para negación de P, de la siguiente manera: P, abrimos paréntesis, y Q o bajamos este valor, que es lo que nos dice la propiedad distributiva, abrimos paréntesis, P y negación de P. Ok, lo que nos dice es que P y Q sería falso por las leyes de negación. Simplificamos este valor y nos quedaría P y Q simplemente. Esta sería la respuesta por las leyes de identidad. Muchas gracias por su atención. La ley de absorción es una forma lógica de argumento válido y una regla de inferencia de la lógica proposicional. Por ejemplo, tenemos la ley de absorción total y la ley de absorción. La ley de absorción total. Evaluamos los operadores diferentes O, I, y se lee menos Q disyunción menos Q conjunción T. Por lo tanto, su equivalente es no Q. Para comprobar si se cumple en lo que es la ley de absorción parcial, tenemos la proposición P o no P y Q equivalente a P o Q. Primero vamos a validar si corresponde a la ley de absorción, si es cierta o no. Para ello vamos a realizar la tabla de la verdad. 2 verdaderos, 2 falsos para P, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego vamos a realizar la disyunción. Son verdadero, verdadero, falso. Luego vamos a comparar y por lo tanto vemos que sí se cumple. En el ejemplo tenemos para la ley de absorción parcial menos P. Primero vamos a identificar los operadores que deben ser diferentes o I. Como tenemos el menos P y el P positivo, entonces el P positivo se elimina y por lo tanto queda de la siguiente manera. La respuesta sería no P y no T. Buenas noches, mi nombre es Katherine García y yo les voy a hablar sobre las leyes de Morgan. Estas leyes fueron creadas por Augustus de Morgan y forman parte de la lógica matemática, también pertenecen a las reglas de la equivalencia. Estas leyes son aplicables en las preposiciones tanto conjuntivas como disyuntivas que pueden presentarse en negación o en afirmación. Para entender un poco más cómo se aplican estas leyes, vamos a plantear un ejemplo de cada fórmula.
Como primera fórmula tenemos a la fórmula de la disyunción que nos dice que negación de P o Q es equivalente a negación de P y negación de Q. Vamos a plantear el siguiente ejemplo basándonos en esta fórmula. Negación de P o negación de Q es equivalente, de acuerdo a la fórmula de la disyunción, a lo siguiente. Negación de P o pasa viceversa a ser I, y negación de Q pasa a afirmación y nos queda Q. Este sería el resultado basándonos en nuestro ejemplo con la fórmula de la disyunción. Ahora vamos a plantear el segundo ejemplo mediante la fórmula de la conjunción. Este ejemplo nos dice que negación de P y Q es equivalente, aplicando la fórmula de la conjunción, a lo siguiente. Negación y negación se va, quedándonos P y pasa a la viceversa, que sería O, y Q afirmativa pasaría a ser negación de Q. Y así tenemos el resultado de nuestro ejemplo. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema haya sido de su interés y también hayan podido entenderlo mejor. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Vamos a representar la ley lógica de la contrarrecíproco o contraposición. En este caso vamos a utilizar la premisa. Está nevando, por lo tanto te espero dentro del cine. Esto lo vamos a representar con A, está nevando, y B, te espero dentro del cine. Dentro de esta tenemos que A, tenemos la condicional de B y mi condicional de no B con el condicional de no A. ¿Qué quiere decir? Que es, si está nevando, te espero dentro del cine. Si no está nevando, no te espero dentro del cine si no está nevando. Con esto lo vamos a representar en el segundo caso. A, si está nevando, condicional de B. Teniendo en cuenta la premisa 1 y 2, se concluye. No B, la condicional es no A. Si no, te espero dentro del cine o que no está nevando. Muchas gracias.